grabar en esta computadora, compartir pantalla, PowerPoint, compartir. Sale. Sí, sí. ¿Se ve? Perdón, adelante, buenas tardes. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Sí, Se ve bien. Sí. Seguimos. Seguimos, Estamos en acá en esta, Alberto. sí, componentes principales del sistema. ¿A dónde se Exactamente. cortó? Bueno. En la que sigue. Otra más. En la imagen. ¿Listo? Sí. Una más. Una más. Alberto. Una más, Rolly, una más. Una más. Componente del sistema. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces, siguiendo. Aquí tenemos los componentes principales de un sistema correspondiente a un pavimento rígido. De abajo para arriba tenemos la subrasante, y a partir de ahí tenemos una capa. Fíjense que, vamos a aclarar esto, una subbase o base. La que estoy Esta es marcando una con cuestión semántica. Sí, la que sí, no, estoy- está perfecto. Se Perfecto, nota. perfecto. Yo voy marcando lo que vos decís. Hablaba nomás vos. Bien, bien, bien. Tenemos entonces una capa sobre la subrasante que se denomina subbase o base. Y vamos a aclarar esto porque esto yo lo considero hoy ya una cuestión semántica, porque casi en toda la bibliografía que ustedes van a poder encontrar, siempre lo que está debajo de un pavimento rígido lo denominan subbase. Vamos a aclarar esto, para mí es una cuestión semántica y después voy a decir qué es lo que vamos a optar, digamos. Más allá que, insisto, siempre vamos a encontrar, por ahí quedan, inclusive una cuestión histórica, van a ver que lo que está debajo de un pavimento rígido se lo denomina subbase. ¿Por qué es así? Pensando en la analogía de un pavimento flexible. Porque se considera que la losa de hormigón, que es lo que vemos que está arriba, se comporta ya como una base, teniendo en su superficie, su superficie representaría la carpeta de rodamiento. O sea, la losa de pavimento, o sea, cumple las funciones de base y a su vez tiene incluida la carpeta de rodamiento, que sería su superficie. Insisto, para mí es una cuestión semántica y hay una tendencia actual a denominar base simplemente a lo que está debajo de un pavimento rígido. Inclusive, en pavimentos importantes, cuando tenemos por lo menos dos, generalmente es una sola capa la que va debajo de un pavimento rígido. Generalmente. En pavimentos importantes, es decir, de mucha solicitación de tránsito, pues está llegando al caso de rutas principales y aún más probablemente autopistas, autovías, ahí sí, por varias cuestiones, es probable que se presenten varias capas para ir conformando el paquete estructural del pavimento rígido debajo de la losa y tengamos conceptualmente una subbase y una base. Pero, insisto, una cuestión semántica, lo que se encuentra debajo de un pavimento rígido, hoy hay una tendencia a denominar simplemente base, o varias capas, o en el caso de ser varias capas de base. Lo que yo estoy buscando, Albertico, mientras vos explicás, este es el pavimento de hormigón. Abajo hay un material de apoyo que nosotros llamamos subbase y abajo está la subrasante. Exactamente. Esto de la subbase. Esa denominación de subbase, ¿no es cierto? Que, insisto, es una cuestión semántica, hoy se la tiende a denominar simplemente base. Recibe ambas denominaciones. El tema es que esa capa, que es en donde se apoya la losa de hormigón, tiene distintas funciones muy específicas, más allá de esa cuestión que yo la considero semántica. Puede ser denominada subbase o base. Ya fue explicado por qué. Bueno, y finalmente tenemos lo que es el pavimento rígido, la calzada de hormigón, que está conformado, como vemos ahí,
por distintas losas, ¿no es cierto? Y tenemos una junta longitudinal, que ahí está indicada, ¿eh? Que es como un eje, ¿no es cierto?, que divide la calzada en dos. ¿Eh? Esa junta longitudinal lleva barras de unión, que son barras de acero, que se visualiza ahí, está indicado ahí barras de unión con una flechita. Cuando veamos la clase de juntas, vamos a ir explicando claramente todo lo que es un diseño de juntas, qué llevan qué tipo de barras de acero lleva cada una de las juntas. Ahora, esto es para ubicarnos en cómo es un pavimento, rígido, ¿no es cierto? Después tenemos las juntas transversales, que ahí están indicadas, ¿eh? Y las juntas transversales llevan barras de acero que se denominan pasadores. Insisto, no entramos en detalles por ahora, pues nos vamos a explayar más adelante cuando veamos el tema de diseño de juntas. Y esa calzada de hormigón tiene un espesor determinado, como está indicado ahí en la parte superior izquierda del gráfico. Seguimos, Rolly, con la siguiente filmina. Y bueno, entramos ahora en el análisis de las tensiones en los pavimentos rígidos. Este análisis se realizó con un programa computacional y lo que tenemos ahí es una losa graficada, ¿eh? como si fuera una losa, ¿no es cierto?, delimitada por dos juntas transversales y la mitad de la calzada, para que se entienda qué parte del pavimento fue tomada. Es una losa. El tránsito Fíjense que los sería, datos son... el tránsito sería así. Exactamente. Y esto Sí, que y está ahí acá, lo que se ve, esto, ¿sí?, digamos, es la impronta de los neumáticos, o sea, la superficie de contacto de los neumáticos de un eje de un vehículo pesado, de un eje, ayer eso vieron con el ingeniero Bein, un eje simple, ruedas duales. Eje simple, ruedas duales. Un eje cuya carga legal máxima en la Argentina sería de 10,5 toneladas. Fíjense que los datos, vamos a ver los datos, tenemos espesor de losa 25 centímetros, largo 4,50, ancho 3,65, como decíamos, media calzada. Media calzada. Dos losas conforman el ancho total de calzada, que serían los 7,30 metros. Fíjense que no hay variación de temperatura, o sea, no hay solicitación climática, digamos. El delta T es 0 grados. Aparece, y vemos por primera vez aquí, un valor K de 150 megapascales por metro. El valor de K me está dando la resistencia de la base, o sea, sobre lo que está apoyada la losa, la resistencia del apoyo de la losa. Ese valor de K, lo que podemos decir ahora, que todavía no vamos a poder analizarlo hasta avanzar un poquito en la clase, ese valor de K es equivalente a lo que ustedes han visto, creo que sería en la materia geotecnia, lo que veamos antes nosotros en mecánica de suelos, ¿cómo es, Rolly? El K de la subrasante. K de la subrasante, que se llama coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto. Es equivalente al coeficiente de balasto. El K es una equivalencia al coeficiente de balasto. Ya lo vamos a ver. Por eso ven que la unidad es una unidad de fuerza sobre unidad de longitud al cubo, digamos. Megapascales sobre metro sería en este caso la unidad adoptada para este K. Y el eje simple de 100 kilonewton, o sea, sería un eje de 10 toneladas. Ahí volvió la luz en casa, pero seguimos nomás, Rolly, hasta que porque tiene que volver a internet, todo. Seguimos nomás. No, vos seguís nomás, no pasa nada. Un eje simple de 10 toneladas. Un eje simple de 10 toneladas. Fíjense qué pasa.
el primer análisis, que es el 1, como ven ahí, el eje está ubicado en el centro de la losa. Fíjense que la tensión que me produce, la tensión que me produce esa ubicación de la carga es de 1,011, en definitiva, 1 megapascal. 1 megapascal. La tensión que me produce la carga, es decir, el eje ubicado en el centro de la losa. Vamos al 2, que es el que... Lo que estás queriendo decir, Albertico, perdón, Sí, el dibujito en color marca las tensiones medidas. Y este las valor tensiones, 1 es el que está debajo, bien debajo de la impronta de la claro, rueda. ¿Eh? Y a medida que que es el uno se va... valor máximo sería, ¿no? Exacto, sí, señor. Y a medida Es el que valor máximo. uno se va abriendo de lo que es la impronta de la ruedita, las tensiones bajan en forma muy, muy llamativa, muy marcada. ¿Eh? Ese sería el espíritu. Seguí nomás, Alberto. ¿Vos? Yo te ayudo que estoy con el Mauna. Al lado, sobre la banquina, digamos, estaciona sobre la banquina el vehículo. Las ruedas Este, están en el borde del pavimento. ¿estamos hablando del número 2 o número 3? El 2. Número 2, número 2, número 2, Número 2. número 2. Lo que está en horizontal sería el borde longitudinal. El borde longitudinal. Este. Sí, ese sería el borde longitudinal. Fíjense que en ese caso la tensión es la máxima, pasa a 1,63. El punto rojo sería la distribución de tensiones, o sea, lo que está en celeste es más bajo, y lo que está debajo de la carga sobre el borde es el punto de máxima tensión, que llega a 1,63 megapascales. Fíjense que el 3, por ejemplo, es la rueda, o sea, el eje ubicado sobre una junta transversal. Ubicado sobre una junta transversal. En ese caso, fíjense que la tensión llega a 1,16. Y por último el 4, con la carga ubicada en una esquina, o sea, contra una junta transversal, y sobre el borde, en una esquina, la tensión es de 1,10. ¿Qué nos está significando esto? Que la ubicación más desfavorable de la carga es sobre una junta, sobre el borde del pavimento. Sobre el borde del pavimento. Eso nos está significando. Esa es la más desfavorable. Y avanzamos una más. Y fíjense que en este caso, sabemos que la peor condición era con la carga ubicada sobre el borde del pavimento. Y ahora aparece la comparación de la losa, la misma losa, ¿no es cierto? Espesor 25, largo 4,50 metros, ancho 3,65, sin variación de temperatura, no hay carga por efecto de clima, no hay solicitación térmica, el eje simple es de 10 toneladas, pero la losa hacemos variar el apoyo, o sea, varía el valor de K. Es decir, desde un apoyo menos resistente, que sería un K de 50 megapascales por metro, a un valor de K intermedio, 100 megapascales por metro, a un K bastante resistente de 150 megapascales por metro. O sea, variamos el apoyo, lo hacemos más rígido o menos rígido, ¿no es cierto? Y fíjense qué pasa. Algo un poco lógico, ¿no es cierto? Si yo apoyo sobre un sustrato, sobre una capa, llamémosle, entre comillas, más blanda, que sería el K de 50, aumentan las tensiones porque lo de abajo no me colabora con la losa, entonces las tensiones son mayores, llegan al orden de 2 megapascales. Si voy a una situación intermedia, ya con una
base un poco más resistente que la anterior, K 100 megapascales por metro, llego a menores tensiones, 1,76. Y fíjense que en el último caso, ya con un K bastante más resistente, llego a una tensión de trabajo de la losa de 1,62. Esto es conceptual, y tómenlo como conceptual, porque después vamos a ver, y esto quiero, ahora que estamos iniciando el tema, dejarlo entre paréntesis. No es la idea en pavimentos rígidos, por cuestiones funcionales del pavimento, técnicas y también económicas, decir, no, entonces yo hago un soporte lo más rígido posible porque me conviene, disminuyo las tensiones. No, no es así. Esto es para que sepamos, para que veamos gráficamente cómo ocurren las tensiones y cómo trabaja el pavimento. Simplemente para eso. Porque comentario, justamente porque ya que le estoy diciendo esto, fíjense que la reducción de tensiones es simplemente del orden del 20% más o menos. Del 20% reduzco. Y yo, para ir, más allá de que esto es, insisto, ejemplificativo, ¿no es cierto?, indicativo, para ir de un K de 50 a un K de 150, es mucha plata la que tengo que poner, digamos. O sea, no se justifica invertir en bases muy rígidas en pavimentos. Ese es el concepto en pavimentos rígidos. Esa es la cuestión que hay que tener en cuenta. Insisto, Profe, más allá de todas, ya te contesto, más allá de todas las cuestiones que hay, que a veces ameritan que vayan bases más bien rígidas o semirrígidas, y todas esas cuestiones, pero esa es una cuestión que esto es conceptual para que lo vean. Y te escucho, sí te escucho. Adelante. sí, era respecto del KS, o sea, ese K es respecto de la subbase de nuestro pavimento rígido, o sea, la base, digamos, que usted había dicho. Claro, claro, eso es, SK, para ser bien claro, SK me representa sobre lo que está apoyado esta losa que estamos analizando. Esa losa que estamos analizando está apoyada sobre una base, o directamente a veces sobre la subrasante, eso es un concepto que vamos a ir viendo, pero sobre lo que está apoyado tiene un K de 50, de 100 o de 150. Sobre lo que está apoyado la losa, ese K me representa en definitiva la resistencia en la superficie de mi apoyo de la losa. Ese es el concepto. Está, profe, Módulo de gracias. reacción del apoyo, para ser bien claro. Módulo de reacción del apoyo. Vamos a la que sigue, Rolly. Fíjense ahí, en este caso, justamente, esto, ampliando esto de lo que estábamos hablando. La influencia de apoyo en las tensiones generadas. Tenemos el primer caso de una fundación perfectamente rígida. Una fundación perfectamente rígida. Y tenemos en el primer análisis, de arriba a la izquierda, insisto, el módulo de rigidez de la subbase tiende a infinito, o sea, una cosa muy rígida. Está apoyado, por ejemplo, sobre una plancha de acero, muy rígida. Debido a la rigidez de la fundación, la carga no genera deflexiones ni tensiones en la losa. O sea, al ser lo de abajo tan rígido, no hay posibilidad de que se generen las deflexiones en la losa, entonces no se generan tensiones en consecuencia. Fíjense el mismo caso a la izquierda. En este caso, ¿cuál es la solicitación? Una carga medioambiental. O sea, cuando hablamos de carga medioambiental nos referimos a las solicitaciones debido al clima. En este caso, un día como hoy, por ejemplo, que empezamos el día, habremos empezado probablemente en los más pero vamos a suponer que fuesen 24 grados, vamos a suponer que 24 grados a las 6 de la mañana, ahora recién a esta hora estábamos en 40 grados,
más o menos, más o menos. Entonces, ¿qué pasa con la parte superior de la losa? Por la dilatación, no es esto ocurre a la noche, lo que está ahí, pero hay diferentes elongaciones entre la parte superior que está en contacto con la irradiación directa del sol, que con la parte inferior sufren diferentes deformaciones y las losas se deforman. Entonces, durante una carga medioambiental, la fundación, como es muy rígida, no acompaña la deformación de la losa y se genera una pérdida de apoyo. Ven que la losa queda en el aire. Esto efectivamente ocurre, más allá de que estas deformaciones están exageradas. La vamos a ver. Y el caso de abajo, una fundación muy flexible, muy flexible. No sería un modo de elasticidad igual a cero, sino tendiendo a una cosa a cero, muy flexible, digamos. Un suelo con un valor soporte muy bajo, digamos, un suelo de los arcillosos, son valores soportes bajos, o sea, la losa se deforma y el suelo acompaña la deformación. Fíjese que cuando ocurre una carga, debido a la falta de soporte, la losa deflecta significativamente, o sea, se deforma de manera significativa y ya se generan tensiones elevadas en la losa. Y en el caso de la carga medioambiental, cuando hay un delta T de temperatura, ¿no es cierto? La losa se deforma por la carga esta medioambiental y la fundación acompaña la deformación de la losa manteniendo su soporte, ¿no es cierto? Es el caso inverso, o sea, se deforma la losa y como la fundación acompaña, la mantiene la losa apoyada, digamos. O sea, vean el caso que son cuestiones inversas. Cuando es una cosa muy rígida, no se generan tensiones, pero a su vez no acompaña la deformación medioambiental y la losa va a tender al no estar apoyada, va a tender a subir mayores tensiones a causa del efecto ambiental. Y en el caso de ser muy flexible, se generan muchas tensiones mucho mayores que en el caso de ser rígida, pero a su vez, al ser flexible, el apoyo, ¿no es cierto? Las cargas medioambientales son mejor soportadas, digamos, por la losa. Para que veamos cómo son uno u otro caso. Y ahí vamos a la siguiente, Rolly. Y es un poco para explicar este tema de qué hablamos cuando hablamos de alabeos en las losas. Estos son los alabeos por gradientes, son de temperatura y humedad, por alabeos por gradientes higrotérmicos. Higrotérmicos. Son variaciones de temperatura y humedad. Fíjense que en este caso, la variación, este análisis es variación en la temperatura. ¿Qué pasa? En las condiciones diurnas, como recién comentábamos, se calienta la superficie, el fondo está más frío. Así queda la losa como está indicado ahí a la izquierda. Exagerando. Insisto, está exagerada la deformación de la losa. Son milímetros lo que ocurre, pero la losa queda en esa forma. Sería como el caso de una losa, de una viga, simplemente apoyada. Los bordes tienden a apoyarse en los extremos, mejor dicho, en los extremos de la losa, y las tensiones máximas son en el centro. La tensión de tracción a su vez en la cara inferior, en el centro de la losa. Esa es la tensión máxima que se produce. En la condición diurna, al enfriarse la losa a la noche, recuerden que el material hormigón mantiene el calor dentro de lo que es la losa, ¿no es cierto? Y se enfría mucho más rápido la superficie a la noche que el fondo. Entonces, debido a la carga medioambiental, en este caso condiciones nocturnas, hace que se acorte la superficie, ¿no es cierto? Y se produce ese tipo de deformada como la que vemos ahí a la derecha.
Y en ese caso es como que trabaja como una vía en voladizo hacia ambos extremos, ¿no es cierto? Y en ese caso las tensiones mayores son, en este caso, en la superficie, tensiones de tracción en la superficie. Trabajaría como una vía en voladizo, insisto, hacia ambos extremos. Se queda apoyada en el medio. Insisto, son dibujos para que ustedes visualicen la cuestión y están exagerados, pero en definitiva esa es la forma en que se mueven las losas. Esto es un alabeo debido a un gradiente de temperatura. Debido a un gradiente de humedad, lo tenemos acá indicado, trabaja de manera inversa. No está indicado, no está indicado. Acá trabaja de manera inversa. Es para que ustedes sepan que los gradientes que me generan los alabeos en las losas son del tipo hidrotérmico, de temperatura y de humedad. Esta es la simplemente para que ustedes visualicen cómo son esos movimientos. Y vamos a la siguiente. Y ahí, en la siguiente, justamente podemos ver las tensiones que se me generan en los pavimentos debido ahora a las cargas medioambientales. Fíjense, la misma losa, pero ahora ya aparece un delta T de 10 grados. Sepamos, ¿no es cierto?, que en la realidad, en nuestra zona, los delta T son del orden de los, en casos extremos como hoy, que estábamos hablando, 24, 25 grados, 40, del orden de 15 grados, para que veamos que esto es real, digamos, al efecto que esto es ejemplificativo, ¿no? Aparece ya ahora el módulo de elasticidad del hormigón, 35 gigapascales, y aparece, que después más adelante vamos a analizarlo, el coeficiente de expansión térmica del hormigón. En este caso 1,10 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Después vamos a analizar el tema de coeficiente de expansión térmica y cómo influye en esto. Y fíjense lo siguiente. Tenemos nuevamente los tres tipos de subbases en las que apoya, con diferentes rigideces. O sea, lo mismo que veíamos en la anterior. K50 megapascales por metro, K100 megapascales por metro, y la losa apoyada en una base, ¿no es cierto?, con un K de 150 megapascales por metro. Fíjense que, ¿qué pasa? Que habíamos dicho, cuando es más flexible, o sea, un K de 50, fíjense que las tensiones que se generan, por ejemplo, en este caso es 1,30, que es menor que 1,81, que es el valor de K intermedio, y fíjense que con el K más rígido, la tensión que se genera por una solicitación medioambiental, que en este caso consiste en un delta T de 10 grados, pasa a ser 2,08. Y se visualiza con lo que recién decíamos, que a una base más rígida, la base no acompaña el movimiento de la losa debido a una solicitación por temperatura. Seguimos a la siguiente. Profe, ¿cómo dijo recién? Cuanto mayor es el K, aumenta Claro, la o disminuye. cuando mayor es el K, Aumenta. ¿cierto?, es más rígido, quiere decir que es una base más rígida. Al ser más rígida, más rígido el apoyo, ¿no es cierto?, esa base no acompaña la deformación de la losa, por lo cual la losa tiende a quedar no apoyada en algunos sectores y en consecuencia se generan mayores tensiones. Es lo que veíamos en la diapositiva anterior, en donde veamos qué pasa cuando tenemos una subbase muy rígida a una que tiende a cero, digamos. Cuando acompaña Albert, mostrar ¿entendés? Ahí está el concepto. la anterior, sí, ahí la anterior se ve, ahí, fíjense las dos
los dos esquemas de la derecha. Cuando la base es muy rígida, no acompaña la deformación de la losa. La losa se deforma por una carga ambiental, una variación de temperatura, una variación de humedad, y la losa no acompaña. Entonces la losa queda en el aire en algunas partes, y eso hace que la losa, ¿no es cierto?, genere mayores tensiones. Vean el de abajo. Como la base es mucho más, menos resistente, ¿no es cierto?, mucho menos soporte, mucho más elástica si se quiere. ¿Qué pasa? Cuando se deforma la losa, la base acompaña. La base acompaña. Entonces, como la losa está toda apoyada, se generan mucho menos tensiones debido a la carga medioambiental, porque la base mantiene el soporte de la losa. Eso es lo que estaba explicado en la diapositiva que veíamos más adelante, donde variábamos la rigidez de la base y veíamos cómo variaban las tensiones. En la otra, variábamos, ven que variamos ahí, en A tiene, en la primera de la izquierda, en la de la izquierda, un K de 50 megapascales por metro. Y en las de la derecha, arriba, tenemos un K, o sea, un soporte ya más rígido, 100 megapascales por metro. A mayor K, más rigidez. Y el C de un K de 150 megapascales por metro, más rígida todavía. Fíjense que en la más rígida, y debido a una carga medioambiental, ¿cuál es la carga acá? Una carga medioambiental, un delta T de 10 grados, que hace que la losa se deforme, para arriba o para abajo, o sea, un delta T positivo o negativo. Eso nos interesa, digamos. Interesa que hay una selección ambiental de 10 grados, de un delta T de 10 grados. ¿Sí, decime? Tengo una pregunta. Acá hace el análisis por separado, o sea, la tensión en pavimento rígido por la solicitación ambiental y por la solicitación de tránsito. En la vida real, ¿cuál es el que tiene mayor preponderancia? En la vida real, ambas. O sea, en la vida real, esto es un análisis que se hace, en realidad que tiene en cuenta, se lo tiene en cuenta en el análisis de erosión y varía según el tipo de tránsito, digamos. El tránsito se lo analiza, todavía no llegamos, por eso ni llegamos a lo que son el análisis por tensiones y después tenemos análisis por deformaciones. Esos son los dos análisis que se hacen. Esto entraría en los análisis por deformaciones. Y lo que determina, ¿no es cierto?, uno u otro es el tránsito. Podemos decir que en los tránsitos, por eso, cuando tengas una visión, cuando terminemos, después de esta clase y la siguiente, tengamos ahí toda la visión, ahí te voy a volver a comentar que lo que predomina en el diseño cuando es tránsito pesado es el análisis de erosión. En el análisis de erosión se tienen en cuenta las deformaciones de las losas, básicamente, que sería el caso de las cargas ambientales, digamos, que son las que más van a influir en esta cuestión. Por eso, estamos, insisto, para que ustedes vean, porque son una serie de parámetros que queremos que los visualicen para llegar al final, y ahí, una vez que tengamos todos, inclusive lleguemos a dimensionar un pavimento, y ahí me gustaría que me vuelvas a hacer de nuevo esta pregunta para ver cómo lo viste, una vez que los tengas visualizados. Porque, insisto, son dos análisis que se hacen, y predomina uno u otro. Hoy estamos entrando en el análisis de diseño, ¿no es cierto? Y este análisis es para el tema de deformaciones, digamos, para ver cómo se deforman las losas. El tema de deformaciones hace al análisis de erosión de las losas.
que en análisis de erosión predominan el tránsito pesado. O sea, en la vida real varía según el tránsito, básicamente. Inclusive, la respuesta directa es lo que estamos viendo. O sea, por eso es que le decía también al principio, en el caso de tensiones, uno dice, bueno, yo pongo la base más rígida, porque es la que me va a soportar mejor las tensiones, pero a su vez las bases más rígidas no acompañan las deformaciones de las losas y son contraproducentes en el caso de análisis de erosión, por ejemplo. Por eso, o sea, hay muchas cuestiones que entran en juego, pero no sé si te quedó respondido, pero tenemos que tener un panorama un poquito más amplio para que vos veas y vuelvas a hacer la pregunta esta, una vez, a ver si se te podés visualizar un poquito más ampliamente el problema. No sé si se te aclaró en algo. Buenísimo, profe, sí, sí. Gracias. No, de nada. Seguimos, Rolly. Deformaciones en pavimento. Deformaciones en pavimentos rígidos. Y bueno, justamente todo esto viene a colación de que vamos a analizar ahora las deformaciones. Recuerden que analizamos tensiones y deformaciones. Analizamos las deformaciones. Fíjense que los datos son espesor 25 centímetros, largo 4,50, ancho 3,65, un delta T, no hay variación, 0 grados, y consideramos un apoyo para todos los casos de un K de 150 megapascales por metro. Y un eje simple que me está solicitando con una carga de 100 kilonewton. Fíjense que el análisis de la losa superior izquierda, la carga está ubicada en el centro de la losa y me produce una deformación de 0,144 milímetros. Si esto considero el 100%, es para los efectos de comparar qué pasa con la ubicación de las cargas en otras posiciones, ¿no es cierto? Vemos que si la carga se ubica en el borde, la deformación es de 0,26, un 180%, o sea, un 80% más. Vemos la inferior izquierda. La carga sobre una junta transversal. La deformación es de 0, casi 4 milímetros, 0,389 milímetros, 270%. Fíjense que es mucho más desfavorable en cuanto a deformaciones. Y si vemos la inferior de la derecha, con la carga ubicada en la esquina, o sea, sobre una junta transversal y tirada sobre el borde de la calzada, la deformación es de 0,646 milímetros, 450%, o sea, 3 veces y media más que la carga ubicada en el centro. Fíjense que, como para el caso de deformaciones, la posición de la carga sobre una junta transversal y tirada al borde del pavimento es la más desfavorable en cuanto a deformaciones. Y ahora entramos en lo que es en la siguiente diapositiva. Esa es la mayor de todas. Esa es la mayor de todas. Mayor deformación. Y pasamos a la siguiente ahora, Rolly, si te parece. Y fíjense que ahora vamos a ver la erosión de las bases causada por el fenómeno de bombeo, que tiene colación con las deformaciones que hemos visto recién en la diapositiva anterior. Esto lo saqué un poco del curso de la semana pasada, el curso de posgrado de Rosario, esta diapositiva, y fíjense que ellos lo denominan, que es de una publicación del año 86 que hizo la Asociación Internacional de Carreteras sobre el análisis de bombeo. Y el tema de bombeo tal vez sea
la mayor causa de fallas en los pavimentos rígidos. De ahí la importancia que tiene el análisis de erosión a causa del bombeo, ¿no? Por eso ellos lo denominan la lucha contra el bombeo. ¿Y qué es el bombeo? Es la eyección forzada por las cargas del tránsito, lo produce el tránsito pesado, camiones, para que quede claro, de una mezcla de suelos finos y agua a través de las juntas del pavimento, ¿no? Ahí está indicado, ¿no es cierto?, la junta del pavimento. ¿Qué pasó en la junta? El sello, el material de sello, se fue, no se hizo mantenimiento, se perdió, ingresó por la junta agua. Ojo, también puede ingresar por el borde del pavimento. Ya vamos a ver otras fotos en diapositivas que siguen. Ingresa agua, ¿no es cierto? Se ablanda la base, ¿no es cierto? Y debido al pasaje de las cargas pesadas, esa agua arrastra a los finos, que son lavados de la base, y son expulsados por la junta. Entonces el bombeo es aquel fenómeno que produce la eyección forzada por las cargas del tránsito de una mezcla de suelos finos y agua a través de las juntas. Y Rolly, si pasás las diapositivas siguientes, se puede ver cuáles son las secuencias del proceso. Ahí vemos las dos losas, la junta que perdió su material de sello, ¿no?, la subbase, base, y el agua que ingresó debajo del pavimento a través de la junta. Profe, ¿el que pierde el material de sello es por la acción de las cargas pesadas también? No. Los materiales de sello actuales son muy buenos. Vamos a verlo, insisto, cuando veamos juntas. El material de sello básicamente sería por falta de mantenimiento. Inclusive otro lugar crítico de entrada de agua es sobre el borde de las calzadas, cuando hay banquinas, de distinto tipo a la losa de hormigón. Por ejemplo, una banquina flexible. Tenemos una banquina flexible, una calzada de pavimento rígido, siempre hay una fisura ahí, o sea, un lugar de ingreso, porque siempre es imperfecta la unión, es otro lugar de ingreso de agua. En pavimento tal vez muy bien construidos, con muy buenos materiales de sello, entra agua por la junta del borde, digamos. Pero generalmente es por falta de mantenimiento, y no es a causa del tránsito, sino tal vez hay distintos tipos de materiales de sello, pero aún en buenos materiales podría pasar básicamente por la falta de mantenimiento. Inclusive puede ingresar a través de fisuras, o sea, que se produzcan en las losas de los pavimentos. En la siguiente Rolly se va viendo cómo va avanzando el proceso y cuál es el proceso que se produce. Como ven ahí, la rueda avanza, flexiona la losa. Sabemos que hemos visto recién que la rueda ubicada sobre una junta transversal o sobre el borde de la calzada, también sobre una junta transversal, las deflexiones son importantes. Por eso recién mostraba el análisis anterior. O sea, se generan deflexiones importantes. Si la losa no tiene apoyo porque empezó a lavarse la base. Y si seguimos a la siguiente diapositiva, vemos que la carga, ¿no es cierto?, genera un movimiento de ese material mezcla de agua y finos en la base, que después es eyectado, ¿no? En la siguiente diapositiva se ve ya la deflexión de la losa posterior, como se le denomina, y a su vez en la siguiente vemos finalmente qué es lo que ocurre. Finalmente ocurre por el bombeo la erosión de la base y el escalonamiento de las losas.
Fíjense que el hecho de que produce el bombeo, un escalonamiento de las losas. Como se lavan los finos, hay una erosión de material, se pierde material por las juntas, hay un escalonamiento de las losas. O sea, hay un salto entre una losa y la siguiente. Eso es lo que pasa. Hay un escalonamiento de la losa, se denomina. Fíjense que en la diapositiva siguiente podemos ver un poco lo que les comentaba. Erosión de las bases a causa del bombeo. Esto es lo que les decía, un pavimento rígido con una banquina flexible. Siempre es imperfecta la junta que tenemos entre pavimento rígido y flexible, y es un lugar de ingreso indefectiblemente de agua, que va a hacer que falle el pavimento, porque lamentablemente es así, o sea. Y bueno, seguimos avanzando en el tema. Descripción: movimiento del agua con material en suspensión ubicado debajo de la losa o su eyección hacia la superficie como resultado de la presión generada por la acción de las cargas. Para que haya bombeo, ¿sí, Rory? No, soy yo, Alfonso. Ah. Una pequeña consulta porque sí, sí. Cuando se produce esa eyección, lo que va haciendo es que la base vaya perdiendo resistencia, ¿no es cierto? Así nomás, sencillo. En realidad, la base se va erosionando. Claro, por eso se llama fenómeno de erosión. Claro, va perdiendo material, se va erosionando el material. ¿Viste? Eso es lo que pasa. Y entonces deja sin apoyo a la losa. Inclusive ahora vamos a ver en otras diapositivas, creo que podemos ver, o inclusive en clases sucesivas vamos a ir viendo, la losa queda sin apoyo porque el material se lava. Eso es lo que pasa. Se erosiona el material, se pierde material y la losa queda sin apoyo. Les iba a comentar que el fenómeno de bombeo es mucho más incidente en lo que son caminos rurales o autopistas en donde los vehículos pesados circulan ya con cierta velocidad. En lo que son pavimentos urbanos de bajas velocidades no tiene tanta incidencia, pero se genera, digamos, siempre por cargas pesadas. Es crítico en los caminos rurales, digamos, donde el tránsito pesado circula a cierta velocidad. Los franceses han hecho estudios y esa agua que está debajo, ese material de agua y fino, adquiere muy importantes presiones y velocidades por efecto, ¿no es cierto? Por el efecto dinámico de las cargas pesadas, muy importantes velocidades que son las que erosionan, digamos, los pavimentos, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Fíjense que esto es importante destacar. Pregunta de coloquio. ¿Cuáles son las causas que deben coexistir? Material fino capaz de entrar en suspensión, arenas finas y limos. O sea, lo que tiene que haber es un material de base sobre lo que está apoyado mi losa, susceptible de ser erosionado, para definirlo. Material de base susceptible de ser erosionado. Tiene que haber disponibilidad de agua en las capas inferiores del pavimento, o sea, tiene que ingresar agua, ya sea por las juntas transversales o como vemos en esta foto, por el borde del pavimento, por una imperfecta unión, ya que es un pavimento rígido con flexible, siempre va a estar esa junta que va a hacer que pueda entrar agua, y las deflexiones excesivas en bordes y esquinas, que se producen a causa de la pérdida de sustentación de las losas. Vamos a la siguiente, Rolly. Y fíjense cómo podemos ver cómo es la evolución de lo que estamos hablando. Tenemos la primera etapa en donde se produce un escalonamiento inicial, un primer escalonamiento, o sea, las primeras deformaciones, más marcadas hacia el borde externo. Una segunda etapa con
marcados escalonamientos. Fíjense que ya hay eyección de finos. Esto se puede apreciar en la imagen de la derecha. ¿Ven esas manchas blancas en la banquina? Bueno, esa es la eyección de finos que está ocurriendo. Esa es la eyección de finos que se visualiza perfectamente junto a la junta transversal, ¿no es cierto? Se visualiza la eyección de finos, esa mancha blanca. Y la tercera etapa, que es, sigue la eyección de finos, y como la losa ya queda sin soporte, ya aparecen las fisuras. La losa al perder soporte, como vemos cómo era, ya entendimos cómo era, creo que ya más o menos se entendió, obviamente lo aclaramos, si no es así, pero la losa ya va quedando sin soporte y se va fisurando, se empieza a romper la losa, que es la fisura que se marca ahí, la fisura transversal. Ese es el proceso de deterioro que sufre un pavimento a causa, ¿no es cierto?, de la erosión por bombeo y el escalonamiento posterior. Pasamos a la siguiente, Rolly. Y bueno, aquí vamos a reiterar un poco y tratar de resumir todo lo que estamos viendo. ¿Cuándo hay riesgo de erosión por bombeo? Tienen que coexistir los tres elementos. O sea, existe riesgo de erosión por bombeo cuando se presentan en forma simultánea las siguientes condiciones. Tienen que coexistir los tres elementos. O sea, reiteradas repeticiones de cargas pesadas, o sea, tránsito pesado, camiones, que son los que generan deflexiones importantes en las juntas y bordes de calzadas. Disponibilidad de agua en la interfase losa subbase banquina, o sea, utilizar agua debajo de la losa. Y una subrasante compuesta por materiales susceptibles de ser bombeados. Básicamente los materiales susceptibles de ser bombeados son los suelos finos, capaces de entrar en suspensión. Ya vamos a ver cómo es el análisis de los distintos tipos de bases. Hay una clasificación en 5 etapas, en 5 tipos, serían 5 tipos de base, según su resistencia a la erosión. Entonces, para que exista bombeo, tiene que haber la coexistencia de estos tres factores. Tiene que haber agua, se tiene que haber ingresado agua debajo del pavimento, por alguno de los motivos que hemos visto, por algún sellado insuficiente, por una fisura, o por tener una banquina, ya sea de tierra, como ocurre en algunos lados, o una banquina de flexible que siempre va a tener una junta que se va a generar contra el borde del pavimento. O sea, tiene que ingresar agua. Tenemos el tránsito pesado y una base susceptible de ser erosionable. Si tenemos los tres factores, va a haber erosión. Si falta uno, no va a haber erosión, digamos. Cuando en un pavimento determinado se prevea la eventual coexistencia de estos factores, el empleo de una base, fíjense que yo a propósito dejé de una subbase, o sea, de una base o subbase, si esto es una cuestión semántica, como hablábamos al principio, vamos a necesitar la construcción de una base no erosionable, va a ser de carácter obligatorio. O sea, cuando tengamos la posibilidad de bombeo, la construcción de una base no erosionable va a ser de carácter obligatorio. En nuestra zona, por ejemplo, en rutas importantes, agua, nosotros, salvo la seca que estamos pasando en estos meses, es una zona de lluvias importantes. Nosotros tenemos promedio de 1200 a 1500, depende del año, como mínimo milímetros, ¿no es cierto?, milímetros anuales. Tránsito pesado está siempre. Ayer el ingeniero Viaín les comentaba cuáles son inclusive las nuevas configuraciones de eje de los vehículos, y yo les hablaba inclusive de las velocidades, que son importantes para generar erosión por el tema del efecto dinámico de los equipos, de los camiones, digamos, los camiones pesados. Recordemos que hoy tenemos camiones del orden de hasta 500 HP y más,
con configuraciones de eje, a pesar de que, como dijo el ingeniero Bain, supuestamente generan menos daño, pero hoy ya circulando equipos, ya sé, con una configuración de eje distinta, de hasta 52 toneladas. Y previsto de hasta, creo que 70, dijo el ingeniero Bain. Así que tránsito pesado está. Nosotros tenemos agua en nuestra zona siempre. Ojo, el tema del agua es un comentario que les hago porque uno dice, bueno, por ahí estamos en una zona un poco más seca, tal vez, provincia del Chaco, cerca del límite con Santiago del Estero, por ahí tenemos 700 milímetros al año, 400 milímetros, 600 milímetros al año, pero el fenómeno de bombeo, inclusive, se puede producir con menores promedios de precipitación al año. O sea, el tema es que haya agua por una lluvia, como ocurre por ahí, por ejemplo, en Mendoza, que es una zona árida, seca, pero ocurre una lluvia que por ahí son, capaz, no sé, 50 milímetros en un día, y esa agua, que vamos a suponer ingresa a la interfase losa-subbase banquina, tránsito pesado siempre está, ya me va a generar bombeo si debajo tengo una base susceptible de ser erosionable. O sea, el agua hay que tener cuidado porque, salvo que estemos en el Sahara, que no va a llover nunca, el agua siempre está la posibilidad de que haya agua y de que pueda ingresar, digamos. Por eso es que, ¿cómo se lucha contra el bombeo? Básicamente se lucha contra el bombeo previendo los drenes, todo un tema hoy en día, hay todas varias consideraciones sobre los mismos, pero ¿cuál sería el concepto? Hacer drenes o tener materiales de base no erosionables. Hay distintos tipos de drenes o bases drenantes, por ejemplo. O, insisto, apuntar sobre todo a construir bases o subbases, lo que tenga debajo del pavimento, que no sean erosionables. Pasamos a la siguiente, Rolly. Después vamos a ver, inclusive detalladamente, cuáles son los tipos de bases. Lo vamos a analizar ya, creo que en la clase que viene, previo a entrar en el cálculo de los pavimentos, en el diseño de espesores. Transferencia de cargas. Recuerden que hablábamos de deflexiones, ¿no es cierto?, en los bordes de los pavimentos, sobre una junta transversal o sobre el borde del pavimento, junto a la banquina, digamos. Transferencia de carga es la capacidad de una losa de transmitir o transferir su carga a la losa vecina, a la losa que tiene al lado. Fíjense que aquí en el esquema superior izquierdo tenemos una carga, un eje pesado, ¿no es cierto?, que me está deflexionando la losa con una deformación X. Fíjense que como no hay transferencia de cargas, la losa al lado ni se entera. La losa al lado no flexiona nada. D2 igual a 0. Se visualiza eso, ¿no? ¿Se lo visualiza? Pregunto. ¿Está? Para que le marco, Albertico. Sí. Ahí, este. Está bien. Sí. La losa al lado ni se entera. Y vemos en la de al lado que ahí aparece lo que les comenté un poco al principio, un pasador, una barra pasador, que me vincula a la dos losas. Después la vamos a analizar en profundidad, cómo, por qué, diámetro, todo. Pero allá ya aparece una barra pasador. Y fíjense ¿qué pasa en ese caso? La deformación, la deflexión que me genera la carga es absorbida, insisto, conceptualmente, se reparte entre las dos losas. La D1 es la mitad, X sobre 2, y la D2 es X sobre 2. Hay una buena transferencia de carga. Fíjense cómo son las posibles formas de transferir cargas. Trabazón entre agregados o pasadores. Ya vemos ahora, ahí a continuación ya lo vamos a ver. Porque hay forma de
en una fisura. Vamos a la que sigue, Rolly, y ahí vamos a visualizar esto, entonces ya queda claro. Y después volvemos a esta diapositiva. Hay una más, Rolly, una más. Ahí está. Fíjense que estas son las juntas transversales de contracción. Y ahí vemos que la forma de transferir cargas es por pasadores. Dicho sea de paso, los pasadores son requisito sine qua non, o sea, requisito ineludible en el caso de tránsito pesado. Podemos obviarlo en el caso de muy poco tránsito pesado. En ese caso tenemos transferencia de las cargas por trabazón intergranular, como ven ahí. O sea, la transferencia de cargas de una losa a la otra se realiza por la trabazón que se genera alrededor de la fisura por los agregados del hormigón, digamos. Y abajo está la aclaración que en juntas sin pasadores, la longitud de las losas, la longitud a la cual diseñamos la junta, debe ser tal que por la retracción, la abertura de la fisura no supere el orden del milímetro. ¿Por qué? Porque si es mayor de 1 milímetro, se empieza a perder eficacia en la transferencia de cargas. Ese es el concepto, digamos. Se empieza a ¿Le perder puedo eficacia. Sí, por favor, interrumpan. Esto sería algo así como en vigas de hormigón, cuando el mecanismo de corte usa las barras longitudinales por flexión también para como un método de transferencia de cargas, ¿no? O sea, el pasador. Sí. A ver, en realidad acá la transferencia es una cuestión mecánica pura, digamos. Trabaja la barra pura, el aplastamiento, hay que verificar el aplastamiento del hormigón. En el otro, viste que hay una mezcla de flexión, ¿no es cierto? Tensiones de tracción y compresión, o sea, ellas las bielas de tracción y las bielas de compresión. No sé, no es tan igual el concepto, digamos. Este es un mecanismo más puro, digamos, y más simple, que es como lo estamos visualizando. No sé si se entendió, digamos. El otro es un mecanismo que yo lo veo como interveniente con las bielas de tracción, las bielas de compresión, cómo se diseñan, cómo aparecen en una viga, más allá de que están para absorber la parte de tracción, pero no es tan así, digamos, no es tan así. ¿Quedó claro? Sí, ok, este es un gracias. mecanismo más, así como lo estamos viendo, digamos. Más sencillo, digamos, más directo. Rolly, ¿podemos volver dos atrás? Esa. Fíjense que las posibilidades de transferencia de carga son por trabazón entre agregados o por pasadores. Y después tenemos, en el caso, ese trabazón entre agregados y pasadores son para juntas transversales. Y para lo que sigue, o sea, banquina de hormigón, banquina vinculada de hormigón, cordón cuneta o sobreancho de carril, que tienen un efecto similar todos, son para las juntas longitudinales. Son para juntas longitudinales. Aquí vale una aclaración, que es que en el caso de cordones integrales, que básicamente son un poco para pavimentos urbanos, si el cordón se ejecuta en una segunda etapa o en otro momento, no hay contribución estructural. Recordemos que si no se ejecuta de manera integral, de manera integral, o sea, en una sola hormigonada, una sola colada de hormigón, se van a generar dos hormigones de distintas edades. Consecuentemente, esos hormigones nunca se van a unir de manera eficiente para colaborar con lo que uno pretende, que sea la disminución de tensiones. Pasamos a la siguiente. Y ahí se visualiza, fíjense que en la foto superior izquierda está la fisura, y bueno, esa es la trabazón intergranular.
Esa es la trabazón intergranular que vemos ahí, que es lo que estaba esquematizado en la diapositiva siguiente, ¿no? Ahí se visualiza claramente la trabazón intergranular entre agregados debajo del aserrado primario. Y a la derecha, las fotos de la derecha, son las fotos de pasadores. Uno que se cortó el pasador, digamos, a través de un calado, de una probeta, y los pasadores, cómo quedan, en este caso es para visualizar los pasadores. Esta es una junta de construcción que está a la espera de continuar el hormigonado, ¿no? Que son los elementos de transferencia de carga. Pasamos a la siguiente, bueno, que ya vimos, que son una junta de contracción con o sin pasadores, con transferencia de carga por pasadores, y en el otro caso sin pasadores, en donde tenemos transferencia de carga por trabazón intergranular. Pasamos a la siguiente, y ahí vemos exactamente. En la siguiente, vemos que cómo es la transferencia de carga, que es lo que recién decíamos, en los bordes de calzada. Fíjense que tenemos en la foto superior derecha, está bien indicado, bien acotado el ancho de carril convencional. Y un sobreancho de calzada. Ese sobreancho está construido en una sola etapa, o sea, está construido en el mismo momento en que se construyó realmente todo el ancho de calzada. Esa es la forma de trabajar en los movimientos rígidos. Algunos trabajan en realidad también por media calzada, dependiendo de la máquina terminadora de que dispongan, pero el sobreancho está construido de manera monolítica, o sea, en una sola etapa de hormigonado. Ese sobreancho que vemos ahí, indicado con una cota roja, está considerado hoy en día que tenga una dimensión de 30 para mí es suficiente, de 30 a 50 centímetros. De 30 a 50 centímetros. Después vamos a analizar por qué con eso es suficiente, digamos. Y eso es, ahora vamos a ver el porqué de eso que se visualiza. En la foto, aquí vemos en la... Perdón, ¿alguien está hablando? ¿Pregunta o algo? ¿Está abierto un micrófono? Fíjense que en la inferior tenemos el pavimento en el momento que se está construyendo, y se está construyendo con un sobreancho. Ese sobreancho se ha llegado a hacer de hasta 60 centímetros, hasta 60 centímetros. Acá probablemente sea un poquito menor, ¿no es cierto? Fíjense que tiene estos sonorizadores para que la gente no pise ese sobreancho, ¿no es cierto? Que es fuera de la línea blanca que está en la foto superior. Este es el momento que se va construyendo. Y la foto de abajo, la inferior izquierda, es un pavimento con ambas banquinas de hormigón. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hora es? Pasamos a la siguiente y fíjense que tenemos el mismo análisis para ver qué pasa con las tensiones y deformaciones, con las tensiones y deformaciones de la misma que veníamos analizando, con el mismo K, con el mismo eje simple. ¿Qué pasa con las tensiones y deformaciones de una carga ubicada sobre una junta transversal? Fíjense que si la carga está ubicada sobre el borde, vemos que la tensión en megapascales llega a 1,60. Estos análisis se han hecho en el método PSA del año 66 ya, y años anteriores. En realidad todo esto se volcó al análisis del método PSA del año 66, del análisis de cómo circulan, cómo ocupan las cargas, cómo ocupa el tránsito, las cargas del tránsito, cuál es la ocupación de la calzada. En realidad el tránsito nunca va sobre el borde de la calzada, siempre va sobre el medio, en el medio del carril, digamos. Por eso
fíjense que es crítica si la carga está en el borde, pero en realidad esto no ocurre nunca, prácticamente nunca. En el análisis que se había hecho estadístico, esta ocupación de la calzada, del borde de la calzada, era de menos del 2%, o sea, era despreciable al efecto del análisis estadístico para poder después tomar como referencia de cálculo. Siempre las cargas se tienden a ubicar hacia el centro. Por eso, inclusive, para ayudar a esas deflexiones, es que se hace ese sobreancho, para que tenga menos deflexión el borde del pavimento. Fíjense cómo va disminuyendo, ubicándose la carga hacia el centro, ¿no? Fíjense que el ancho de la losa, ya en este caso, está considerado 4,25 metros. 4,25 metros. ¿Por qué? Porque ya tiene un sobreancho de 60 centímetros. 365 más 60 centímetros de sobreancho, 4,25 metros. Fíjense cómo yo al alejarme del borde, que ese borde lo que me genera ese sobreancho, que yo esté alejado del borde, el tránsito, fíjense que ya está alejado 60 más la ocupación de cómo se ubica sobre la media calzada de mi tránsito, ya estoy ubicado a más de 60 centímetros. Fíjense que estoy en tensiones del orden de menos de 1 megapascal a los efectos del análisis. Y las deformaciones también son congruentes con esa ubicación, digamos. Rolly, si te parece, por la hora quiero seguir con 2 diapositivas más y plantear el método, y bueno, y después vamos a tener que dejar para la clase que viene. Sí, bueno, no hay problema, Albertico. Perfecto. Fíjense esto, un poco ampliando lo que venimos viendo el anterior. Una losa ya con sobreancho, 4,25, ubicada en el centro de la carga. Ven que tiene una deformación de 0,134 milímetros. Fíjense que en este caso se analiza las dos losas de la derecha, ¿no es cierto?, sobre una junta transversal. En un caso, la carga en esquina, sin sobreancho y sin pasadores. O sea, no hay transferencia de cargas y no hay sobreancho. O sea, no hay ancho que me colabore en el borde. Fíjense que la deformación es de 0,5 milímetros, 377%. O sea, 202, casi 3 veces más. Casi 3 veces más. Y en la losa inferior, en esquina, sin sobreancho y con pasadores, sin sobreancho y con pasadores, en donde los pasadores me ayudan a transferir cargas y absorber las deformaciones. Fíjense que la deformación disminuye al tener pasadores 0,35 milímetros, 260%, o sea, 1,6 veces más que el caso, y a su vez menor que el caso que no tiene pasadores. Y fíjense en la diapositiva que sigue, en este caso con sobreancho, o sea, la misma losa, o sea, deformación con la carga ubicada en el centro de 0,134 milímetros, sí, eso es el 100%, a los efectos de comparar. Aquí ya tenemos sobreancho, o sea, tenemos la losa de 4,25 metros de ancho, un sobreancho de 60 centímetros. En esquina, con sobreancho y sin pasadores, fíjense cómo ya disminuye respecto de la diapositiva que habíamos visto anteriormente, en la anterior, pasa a ser 220%. Una vez y un poquito más. Y en esquina, la carga ubicada en esquina. Pero en esquina, pero separada, ¿no es cierto? Porque yo tengo sobreancho. Está en esquina, pero separada, porque tengo sobreancho. O sea, en la esquina de la trocha sería, ¿no? Sobre una junta transversal, pero separada por el sobreancho, porque sobre el sobreancho no se circula, tengámoslo en cuenta. Esa ocupación es mínima del sobreancho, es una situación de emergencia. Entonces, en esquina, con sobreancho y con pasadores, la deformación es de 0,216, que es la menor de todas, 160%. Fíjense, esto es el efecto de demostrar cómo colabora el sobreancho.
Y pasamos a la siguiente, y bueno, ya aquí planteamos el método de la PCA, que es lo que nosotros vamos a ver. Fíjense, que es el método de la Portland Cement Association. Procedimiento que es, todo esto ya lo vimos, lo repetimos rápido. Procedimiento empírico mecanicista basado en respuesta de pavimentos matemáticamente calculados. Calibrado en ensayos de campo, ruta de servicios, lanzado originalmente en 1966, revisado en el 84, que es nosotros, el método que usamos nosotros, y se basa en un análisis de tensiones y deflexiones, que es lo que acabamos de analizar, generadas en las juntas, esquinas y bordes del pavimento. Considera las losas de dimensiones limitadas, finitas. El método considera losas de determinadas dimensiones, y la ubicación de las cargas, como hemos visto. Como hemos visto cómo es el análisis sobre el borde, sobre una junta transversal, en el centro. Y la modelación de la transferencia de cargas en juntas transversales y en juntas longitudinales. O sea, tener en la junta longitudinal transferencia de cargas hacia la contigua, y sobre el borde si tenemos o no banquina vinculada. Bueno, limita las tensiones desarrolladas en el pavimento, verificación por fatiga, y limita las deflexiones. Para eso hicimos todos análisis de tensiones y deformaciones o deflexiones. Limita las deflexiones desarrolladas en bordes y esquinas, que es el criterio de verificación por erosión. El método de la PCA, simplemente esto les nombro ahora, ya vamos a entrar bien a fondo con esto, limita las tensiones o verifica a un criterio de fatiga y a un criterio de erosión. El criterio de fatiga es la verificación a fatiga, pero a fatiga ¿de qué? De las tensiones de flexión. Fatiga generada por tensiones de flexión. Ojo, las curvas de fatiga que se utilizan son las curvas de fatiga del análisis de fatiga de tensiones por flexión. El pavimento, un pavimento rígido, trabaja a flexión. A flexión. Yo creo que por la hora dejamos ahí, Rolly. Seguimos en la clase que viene. Te falta todavía unas cosas. Creo que tenemos que dejar ahí. Vamos a subir esta clase, obviamente. Yo le voy a subir la bibliografía bien acotada, que es el manual del ISPA, del Instituto de Cemento Portland Argentino. Esa va a ser la bibliografía prácticamente única, y el apunte de Rosario. Vamos a muy restringido, pero insisto que nosotros siempre vamos a tomar lo que estamos dando acá en la clase, que es, revean las clases de lo que estamos hablando, y va a ser eso siempre. Y si quieren ampliar algo, es en la bibliografía del manual del ISPA, el Instituto de Cemento Portland, un muy buen manual, y el apunte de Rosario. Esa va a ser la bibliografía de cabecera. Yo esa la vamos a subir al aula. Si no es hoy, va a ser mañana, antes del mediodía. Y bueno, Rolly, creo que hoy estamos muy agradecidos. Quedamos infinitamente. Listo, quedamos así. Tulio le mandó la invitación al grupo, así que 5:15 nos juntamos para la clase del ingeniero Altamirano. Gracias, gente. Hasta luego. Gracias, gente. Luego, gracias. Nos vemos.